Hola, vamos a comenzar esta serie de vídeos dedicada a la trigonometría con un vídeo acerca de las propiedades más básicas de los triángulos para poder establecer notaciones y cuestiones que vamos a necesitar en los siguientes vídeos. Vamos a comenzar primero, definiendo la notación con la que habitualmente vamos a trabajar cuando hablamos de triángulos. Entiendo que todo el mundo sabe lo que es un triángulo, es un polígono con tres lados. Como tiene tres lados, tiene también tres ángulos y tres vértices. Lo normal es que nombremos a los vértices refiriéndonos a ellos con letras mayúsculas. Del mismo modo, lo normal también es que nombremos a los lados refiriéndonos a ellos con letras minúsculas. Y en general, mientras no nos interese hacerlo de otra manera, es decir, cuando no hay un criterio establecido que vaya orientado a otra cosa, daremos el mismo nombre al lado que al vértice opuesto. Si este es el vértice A, el lado opuesto es el lado A, y siempre con letras minúsculas. Vértice B, lado B. Vértice C, lado C, que es el opuesto. También se suele utilizar para nombrar los lados esta notación. Si el lado une los vértices C y B, se nombra el lado como el lado CB, y normalmente con una línea encima, que lo que significa es que nos referimos al segmento que une los puntos C y B. De ese modo, el lado C minúscula sería el lado AB y el lado B minúscula sería el lado AC. El orden en el que ponemos los vértices habitualmente se utiliza el sentido de las agujas de reloj, como en este caso ABC, pero vamos, eso es completamente intrascendente. Del mismo modo, para nombrar los ángulos se suelen utilizar letras griegas, y habitualmente para ello se utilizan las letras alfa, beta y gamma. En el caso de los triángulos, si necesitásemos más ángulos para llamar un polígono, seguiríamos utilizando letras griegas. A veces se utilizan otras, pero esto es lo general y lo más básico. También se suelen nombrar los ángulos, en vez de utilizando letras griegas, utilizando el mismo nombre del vértice, pero colocando encima un símbolo que nos haga ver que nos referimos al ángulo. El símbolo que se pone es un gorro como este. En este caso, este sería el ángulo correspondiente al vértice A. Así señalaríamos el ángulo correspondiente al vértice B, y así señalaríamos el ángulo correspondiente al vértice C, con una C mayúscula. Además de todo esto, si nos fijamos un poco, podemos deducir algunas propiedades que tienen estos ángulos de una manera bastante sencilla. Si trazamos una recta que contenga uno de los lados y una recta paralela a él que pase por el vértice opuesto, como estas dos, es sencillo darse cuenta y convencerse de que este ángulo que aparece aquí es exactamente el mismo que este. Son dos rectas paralelas cortadas por una recta, los ángulos que aparecen a ambos lados son iguales, y este ángulo que aparece aquí es exactamente igual que este. Por lo tanto, si nos fijamos un poco, estos tres ángulos, alfa, beta y gamma, suman un ángulo llano, es decir, que alfa más beta más gamma en cualquier triángulo debe sumar 180 grados. Esta propiedad es muy importante y va a ser base para muchas otras propiedades un poquito más complejas. Vamos a ver ahora algunas propiedades geométricas de los triángulos que están asociadas a líneas rectas y a puntos especiales que se pueden trazar dentro de cada triángulo. Si trazamos un triángulo cualquiera, una de las líneas más importantes que podemos trazar y que están asociadas a propiedades geométricas más o menos básicas de los triángulos son las que conocemos todos como alturas. La altura ya sabemos que está asociada, por ejemplo, al cálculo del área de un triángulo. Dada una base, medimos su altura, y la base por la altura partido por 2 es el área del triángulo. Pero claro, todos sabemos también que según la base que cojamos nos sale una altura. La altura realmente, geométricamente hablando, no es solamente la distancia entre el vértice y la base, sino que realmente a lo que se refieren las alturas son a rectas que cumplen una determinada condición, que es la que tenemos aquí. Las alturas son rectas que pasan por un vértice y son perpendiculares al lado opuesto. Es decir, si queremos calcular la altura sobre esta recta, sobre esta base, tendremos que venirnos al vértice opuesto y trazar una línea recta perpendicular a la base que pase por ese vértice. Sería algo así. La altura que nosotros usamos para calcular el área es justo esta parte, la parte que hay dentro del triángulo. Bueno, que no siempre va a estar dentro del triángulo, la distancia entre el vértice y la base. Si nos fijamos con esta definición, tendremos una altura para cada vértice o una altura para cada base. La altura correspondiente a este vértice sería esta, pasa por el vértice y es perpendicular al lado opuesto. Y la altura correspondiente al tercer vértice sería esta de aquí, pasa por el tercer vértice y es perpendicular al lado opuesto.
Si nos fijamos un poco, aunque no es nada trivial darse cuenta de que esto es así, todas las alturas, las tres alturas, se cortan exactamente en un punto. Y ese punto es un punto importante, tiene nombre y se llama ortocentro. A partir de aquí no es complicado darse cuenta de que si el triángulo es acutángulo, este punto, el ortocentro, va a caer dentro del triángulo. Si es rectángulo, el triángulo va a caer precisamente en el vértice en el que está el ángulo recto. Y si el triángulo es obtusángulo, el ortocentro va a caer fuera del triángulo. También es interesante fijarnos un poco en la etimología de la palabra. La raíz, que hace veces de prefijo, en este caso orto, se utiliza muchas veces para referirnos a cosas rectas, que es realmente el significado. Pero en matemáticas se utiliza mucho para referirse a cuestiones que tienen algo que ver con la perpendicularidad. En este caso se utiliza para referirse al punto en el que se cortan las alturas, porque precisamente las alturas son líneas perpendiculares a los lados y que pasan por el vértice opuesto. El siguiente conjunto de rectas notables al que nos vamos a referir son las que conocemos como medianas. Las medianas no son otra cosa que rectas que unen o que pasan por un vértice y por el punto medio del lado opuesto. Es decir, en este caso vendrían desde el vértice hasta justo la mitad del punto medio del lado opuesto. Desde el vértice hasta justo la mitad del punto medio del lado opuesto y desde el vértice hasta el punto medio del lado opuesto. Otra vez, igual que las alturas, tenemos tres, una para cada vértice o una para cada lado. La primera, como hemos visto, pasa por vértice y punto medio del lado opuesto. La segunda exactamente igual, por el otro vértice y el punto medio del lado opuesto. Y la tercera exactamente igual, vértice y punto medio del lado opuesto. Otra vez, que repito, este tipo de cosas no son triviales, pero sí se ve bien en el dibujo, las tres líneas se cortan en un punto que también tiene nombre. En este caso es el baricentro. Y otra vez también, bueno, en este caso siempre el baricentro es interior a los triángulos, porque tenemos que pasar por el punto medio del lado, así que no hay manera de salirse. Y en este caso, este prefijo, el prefijo bari, que es un prefijo también de origen griego, y que significa literalmente pesado. Se utiliza en muchas palabras que tienen que ver con cuestiones de peso, cosas más pesadas que otras, como por ejemplo el barómetro. El barómetro es un instrumento para medir la presión, es decir, el peso de la columna de aire que tenemos encima. Una unidad de medida de presión también, de presión atmosférica, que es el bar, que ya no se utiliza mucho, pero antes en los mapas del tiempo se utilizaba muchísimo. Una subunidad suya, que eran los milibares. Bueno, en general, muchas cosas relacionadas con el peso. Sería interesante que investigaseis por qué precisamente este punto donde se cortan las medianas se le llama baricentro y qué tiene que ver esto con el peso. Las siguientes rectas notables que vamos a describir son las que conocemos como mediatrices. Las mediatrices son líneas rectas asociadas a cada uno de los lados de un triángulo. Realmente se pueden definir para cualquier segmento. No son nada más que rectas perpendiculares a un lado y que pasan por su punto medio. Es decir, que por ejemplo en este primer lado de aquí abajo, la mediatriz sería una recta que pasa por el punto medio del lado y es perpendicular a él. Fijaos que no tiene nada que ver con los vértices en este caso, solo está asociada a los lados. La segunda mediatriz, punto medio del lado y perpendicular a él. Y la tercera mediatriz, punto medio del lado y perpendicular a él. Otra vez, las tres rectas, esta vez sí es más fácil darse cuenta, las tres rectas se cortan en un solo punto y ese punto otra vez tiene nombre, es un punto importante, se llama circuncentro. Y en este caso el nombre de circuncentro viene porque precisamente es el centro de la circunferencia circunscrita. La circunferencia circunscrita es una circunferencia, la única circunferencia que pasa por los tres vértices del triángulo. Y ya por último, las últimas rectas notables a las que nos vamos a referir son las que conocemos como bisectrices. Las bisectrices están asociadas a cada uno de los ángulos y no son nada más que rectas que dividen cada ángulo en dos partes iguales. Entonces cada uno de los vértices tendrá asociado una bisectriz y nos referimos siempre al ángulo interno del triángulo cuando hablamos de las bisectrices de un triángulo. Podríamos hablar también de los ángulos externos, pero en principio nos vamos a remitir solamente a los ángulos internos. Es decir, que la bisectriz sería una recta que pasa por un vértice y divide el ángulo en dos partes iguales. Esta sería la correspondiente a este vértice, la correspondiente a este vértice sería esta y la correspondiente a este vértice sería esta. Otra vez las bisectrices se cortan en un punto, que también es un punto importante y también es sencillo darse cuenta por qué lo hacen. El punto se llama incentro y se llama incentro porque es precisamente
el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo, es decir, la circunferencia que es tangente a los tres lados del triángulo al mismo tiempo. Solamente hay una y su centro es precisamente el punto en el que se cortan las bisectrices. Es importante además darse cuenta que en triángulos que tienen propiedades geométricas fuertes, como el triángulo equilátero o triángulos isósceles, muchas veces todos estos puntos que hemos visto, circuncentro, incentro, baricentro, ortocentro, muchos de ellos coinciden. Por ejemplo, en un triángulo equilátero, los 4 puntos que hemos visto coinciden en un mismo sitio. En un triángulo rectángulo coinciden algunos, en un triángulo isósceles coinciden varios, y eso pues es algo que no nos permite distinguir entre unas y otras si queremos dibujarlas sobre un triángulo que tenga estas propiedades. Para terminar de hablar de puntos y rectas notables, una propiedad curiosa. Si sobre un triángulo dibujamos los 4 puntos que hemos visto antes, baricentro, incentro, ortocentro y circuncentro, nos damos cuenta de que siempre se cumple la siguiente relación. El baricentro, el ortocentro y el circuncentro siempre están alineados. Bueno, aquí en este dibujo, si llego a pintar los puntos un poco más gordos, pues están alineados los 4, pero en principio el incentro no tiene por qué estar alineado con ellos, aunque hemos comentado antes que si el triángulo es isósceles o es en particular equilátero, el incentro coincide con otros, pero en general en un triángulo genérico no tiene por qué estar alineado con los otros 3, pero ortocentro, circuncentro y baricentro sí, siempre están alineados. A esta recta que forma esos 3 puntos se la conoce habitualmente como recta de Euler. Y ahora sí, ya para terminar, y solo a modo de recordatorio, uno de los resultados más importantes con el que nos encontramos en geometría en educación secundaria, que es el famoso y espero que conocido teorema de Pitágoras. Voy a recordar simplemente un poquito por encima, por si alguno está despistado. El teorema de Pitágoras es una relación que se cumple entre las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. Si os recordáis, en un triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto, que es el lado más largo, es lo que conocemos como hipotenusa, y los otros dos lados, que son contiguos al ángulo recto, son los que conocemos como catetos. ¿Bien? Hay dos catetos y la hipotenusa. El teorema de Pitágoras, como todos sabéis, lo único que dice es que el cuadrado de la hipotenusa, la medida de la hipotenusa elevada al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Existen infinidad de demostraciones de este teorema, algunas muy sencillitas y muy bonitas, y posiblemente hagamos alguna de ellas en el vídeo que dediquemos a semejanza. Pues nada, si te has enterado de algo, dale al like o suscríbete al canal para recibir los vídeos que vayamos publicando. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.